días a todos. Quisiera compartir la reflexión del día de hoy, martes de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Queridos hermanos, comparto con ustedes esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de entrar un poco al texto, quisiera compartirles que el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene una estructura bastante bien organizada. Los primeros capítulos nos van a hablar de todo este movimiento que van a hacer los discípulos después de la muerte, de la resurrección y la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Sin embargo, pasando el capítulo 7, comenzará esta segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde aparecen dos acontecimientos o dos personas muy importantes. El primero de ellos es lo que hoy escuchamos, el martirio de Esteban, y la otra persona aparece en escena, por decirlo así, Pablo, Saulo. Una historia de vida totalmente fascinante y una historia de vida totalmente y sin ninguna duda, queridos hermanos, un ejemplo de conversión, de cambio de pensamiento y por lo tanto de cambio de acciones hacia los hermanos. Sin embargo, comparto el día de hoy, dando esta pequeña introducción al libro de Hechos de los Apóstoles, comparto el texto que aparece hoy en la liturgia de la palabra, de la misa de hoy. El martirio de San Esteban. Quisiera destacar, queridos hermanos, dos realidades muy importantes. Esteban, dice la palabra, le habla al Sanedrín, y la descripción que Esteban hace del Sanedrín es hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. Es decir, se te está predicando la verdad, pero tú no la quieres escuchar, no la quieres entender, más aún no la quieres vivir, pues entonces quiere decir que ya ha entrado la dureza en el corazón, en la cabeza y en los oídos. Son tres elementos muy importantes que hoy la palabra de Dios menciona: cabeza, corazón y oídos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la palabra de Dios siempre se predica, pero no siempre es escuchada. Segundo, la palabra de Dios siempre se explica, pero no siempre es entendida, la cabeza. Tercero, la palabra de Dios siempre es predicada, pero no siempre se ama, corazón. Cuando la palabra de Dios ni se escucha, ni se entiende, ni se ama, entonces el ser humano comienza, queridos hermanos, a vivir de una manera contraria a Dios. Jesús se presentó y Jesús hizo presente el reino de Dios en medio del ser humano, pero el ser humano no lo quiso recibir. Lo dirá San Juan en el Evangelio: vino a los suyos no lo recibieron. Se mencionará también en el Evangelio que el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Precisamente en esto: teniendo la verdad enfrente, no la quieres aceptar, no la quieres escuchar, no la quieres amar, por lo tanto no la quieres vivir. Cuando Esteban le dice al Sanedrín estas características que no son menores, hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, les está diciendo, son hombres carentes de verdad, son hombres que aunque se les presentó la verdad, la rechazaron, y son personas que por lo tanto su vida está en desacuerdo con esa verdad. Mis hermanos, esta es la primera descripción que quisiera hacer de la primera lectura: Esteban y las características que Esteban da al Sanedrín. Cuando el Sanedrín escucha eso, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él.
¿Cuál es la reacción, mis hermanos, cuando se nos dice la verdad de lo que somos y de cómo somos? Esto: se enfurecen, rechinar de dientes de rabia. La verdad, mis hermanos, incomoda, y la verdad causa un efecto en la vida del ser humano. Cuando no vivimos en ella, causa un efecto de enojo y causa un efecto de acciones contra la persona que te la está predicando. Por eso, quizá, mis hermanos, a muchos nos puede dar miedo predicar la verdad, porque predicar la verdad genera sentimientos que pueden atentar contra nuestra propia vida, contra nuestra propia existencia y comodidad. ¿Cuántos, estoy seguro que a nosotros nos puede haber pasado, decirle la verdad a una persona, a un miembro de tu familia, va a causar conflicto? Cuando esa persona no acepta la verdad, cuando esa persona acepta la verdad, entonces los frutos van a ser de paz y de conversión. Pero cuando no se acepta, vendrá el enfurecimiento y rechinar de dientes. Viene la otra descripción: Esteban, lleno del Espíritu Santo. Fíjense, queridos hermanos, dos visiones totalmente alejadas de sí mismas. El Sanedrín, duros de cabeza, cerrados de corazón y de oídos. Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo, queridos hermanos, hacer para predicar la verdad a pesar de que sabemos que esa predicación nos va a traer conflictos en nuestra vida? Solo un camino: llenos del Espíritu Santo. Creo, mis hermanos, que es el primer indicio de este caminar de preparación dentro de la Pascua para lo que vamos a celebrar el próximo 30 y 31 de mayo, de Pentecostés en la iglesia. Recibir y llenarnos del Espíritu Santo para dos cosas: predicar la verdad y aceptar la verdad. Mis hermanos, acobardarnos ante las situaciones por lo que nos puede pasar, por hacer lo que tenemos que hacer, es un signo de que no estamos llenos del Espíritu Santo. Es un signo de que no tenemos el Espíritu Santo. Levantar falsos es un signo de que no tenemos el Espíritu Santo. Tener delante de nosotros la verdad que se manifiesta en la realidad, porque la verdad, mis hermanos, no se manifiesta en un ambiente lejano a nosotros, sino se manifiesta la verdad en nuestra propia realidad. Negar esa realidad, negar por lo tanto la verdad, es un signo claro de que no estamos llenos del Espíritu Santo, sino lo contrario, de que nuestra cabeza está cerrada, de que nuestro corazón se ha endurecido, de que nuestros oídos no escuchan. Por eso a mí en lo personal me apasiona estas palabras del Señor Jesús en el Evangelio: que tenga quien oiga, quien tenga oídos. Es decir, si tus oídos ya están cerrados, si tu verdad, o si tú vives en algo que dices tu verdad, te ha llevado a cerrarte los oídos, a endurecer el corazón, a endurecer tu mente, quiere decir, queridos hermanos, que pase lo que pase, tu vida no va a cambiar. Tu vida va a seguir exactamente siendo la misma. Ese es el gran valor de la presencia de Jesús. Porque decir, queridos hermanos, la presencia de Jesús y los discípulos que creen en Él y que predican la verdad de Jesús, Jesús que transforma vidas, eso es extraordinario. Nosotros no podemos cambiar nuestra vida por nosotros mismos, y lo sabemos.
nos cegamos ante nuestra propia realidad, nos cerramos ante nuestro propio pensamiento, pero cuando aparece la presencia de Jesús, entonces la mente se comienza a abrir. El domingo los discípulos de Emaús, los ojos se les abrieron, la mente se les abrió, reconocieron a Jesús y la vida comienza a transformarse. Quisiera hacer este paréntesis. Dentro de la filosofía precisamente se habla de eso, queridos hermanos. La verdad es una sola, pero el hombre ha ido entrando en estas ideologías y en estas formas de pensamiento en donde el hombre dice, es que no es una verdad, son muchas. Es que no es una verdad, es mi verdad. Es que no es una sola verdad. La verdad se mide de acuerdo a las circunstancias en las que estoy viviendo. Para el cristiano no es así, queridos hermanos. Para el cristiano la verdad es una, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para el cristiano no hay espacio para poder contemplar que yo vivo mi verdad, tú la tuya, el otro hermano la de él. No. Eso se llama relativismo. Y el relativismo causa, queridos hermanos, que cada quien, viviendo su verdad, cada quien tenga los parámetros de acción de acuerdo a lo que se piensa y a lo que se mide. Tan es así que el Sanedrín, pensando que ellos tienen la verdad, terminan matando a Esteban. ¿Algo bueno? No. Matar es malo en donde quiera, donde sea y por los enfoques que le queramos dar. La diferencia: Esteban es un hombre lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, Esteban es un hombre que predica la verdad. ¿Cuál verdad? Vuelvo a repetir, la única, Jesucristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida, a pesar de que eso le cueste su propia vida. Primera reflexión que quisiera compartir. Mis hermanos, ¿qué tan llenos del Espíritu Santo estamos? ¿O qué tan duros de cabeza, qué tan cerrados de corazón y de oídos nos hemos vuelto? Segundo, quisiera, para ir terminando esta reflexión, compartir esta reflexión de Esteban, o esta oración de Esteban maravillosa. Esteban miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie y dijo: estoy viendo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Una visión extraordinaria, porque creo, queridos hermanos, que todos los que creemos en Jesús queremos estar ahí. Todos los que creemos en Jesús queremos ver a Dios, ver a la derecha de Dios a Jesús, al Cordero. Pero ¿cuál es el camino? La verdad. Las palabras de Esteban, sus últimas palabras fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Mis hermanos, para el cristiano, la muerte es esto: dormirnos en el Señor. Qué extraordinario que al final de nuestros días todos podamos decir esto: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Te estoy viendo los cielos abiertos. Aquello que en esta tierra, que aquí tanto anhelé, tanto soñé, tanto me esforcé por vivir en la verdad, por predicar la verdad, ahora lo veo y ahora lo alcanzo. Solamente, Señor, recibe mi espíritu. Y por último, queridos hermanos, Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. ¿Saben, mis hermanos? Esto es algo que se llama complicidad. Podemos no cooperar materialmente en la muerte de alguien, pero sí podemos cooperar formalmente en la muerte de alguien. Saulo no mató a Esteban,
materialmente. Formalmente sí, estuvo de acuerdo. Es algo que vivimos a menudo hoy en día, en el aborto, en la eutanasia, en tantas cosas, queridos hermanos. Una persona que viene y te dice, padre, se practicó un aborto, pero yo no lo maté. No, pero estuviste de acuerdo. No, pero propiciaste a eso. Mis hermanos, tercera reflexión el día de hoy. Quisiera, y creo que es una reflexión muy interesante, solamente quisiera decir esto, porque es un tema muy extenso. Solo quisiera decir esto. ¿Cuántas veces somos cómplices de pecados, de estructuras de pecado, sin a veces darnos cuenta? O a veces poniendo como defensa nuestra misma fe y a veces poniendo como defensa la misma persona de Dios. Es que Dios así lo quiere. Dios no quiere la muerte, y mucho menos la muerte de las personas justas, de las personas santas. Dios no quiere la destrucción ni la guerra. Dios no quiere que los cristianos, queridos hermanos, nos matemos poniendo como bandera la verdad o su misma palabra. Sino Dios lo que quiere es que todos veamos el cielo abierto, la gloria de Dios, a Dios nuestro Padre, a Jesús, el Cordero degollado, y poderle decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Para lograr esto, mis hermanos, esforcémonos en vivir la verdad, esforcémonos en no ser cómplices de estructuras de pecado y esforcémonos porque nuestro corazón no se endurezca, nuestra cabeza no se haga de piedra y nuestros oídos siempre escuchen la verdad que es Jesús nuestro Señor resucitado. Les saludo con muchísima alegría, les mando un fuerte abrazo, esperando que esta reflexión nos pueda ayudar, queridos hermanos, a siempre escuchar la palabra de Dios, que es camino, verdad y vida. Dios les bendiga a todos. Oren por nuestro seminario en esta semana de las vocaciones sacerdotales, para el domingo poder celebrar cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día. El camino sin ti es tan largo y tu llanto acoge mi dolor. Tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto. Sé mi luz.